Continuamos con la siguiente sesión en la que vamos a hablar de colecciones, que viene a ser siendo estructuras de datos y cómo utilizarlas en Hibernate. Entonces sería de la siguiente manera. Nosotros hasta ahora tenemos por aquí entidades, las cuales tienen simplemente atributos, que son un tipo de dato a la vez, ¿no? O sea, es decir, tenemos strings, tenemos double, boolean, fechas, tenemos un solo dato a la vez en cada atributo. Entonces, ¿qué pasa si por lo que sea este empleado tuviera una lista de motes, por ejemplo? Tuviera una serie de nombres, o tuviera tarjetas de crédito, o tuviera varios coches, o tuviera pues varios elementos o varias unidades de un objeto en particular. Pues podríamos crear aquí una serie de atributos que nos permitan reflejar esas, digamos, estructuras de datos. No nos vale con string a secas, sino que tendríamos que tener una estructura de datos. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues tenemos por un lado que podríamos vincularnos a tipos básicos. Tipos básicos serían los que vemos aquí, como los tipos primitivos, ¿no? O sea, string, integer, double, etc. Aunque estos son tipos envoltorio, pero vienen a ser siendo tipos básicos, ¿vale? Y los que no serían básicos sería cuando tú quieres vincular el empleado a un coche, es decir, a otra entidad que tienes aquí. Esto sería un coche, entonces esto es un tipo que te has creado tú. Entonces, puedes referenciarlo también, ¿no? Entonces, vamos a empezar por los básicos, que es, oye, pues que un empleado tenga una lista de motes, o que tenga una lista de algo, ¿vale? O que tenga una estructura de datos, en definitiva. Las colecciones más comunes van a ser las listas, los sets, normalmente son las dos que más podemos trabajar, pero también se podría utilizar mapas y arrays. Entonces, lo más normal es que hagamos lo siguiente, ¿no? Que tengamos una lista. Las listas es lo más común, o incluso los sets. Por temas de eficiencia se suelen emplear los sets también. Entonces, ¿cómo podremos especificar eso aquí en nuestra clase employee? Bueno, pues podemos crear aquí private para encapsular. Y si ponemos, por ejemplo, imaginemos que tiene una lista de motes, ¿no? Pero es lo que estábamos diciendo. Pues ponemos una lista de string y ponerle motes, ¿vale? O names, ¿vale? Fun names, como llamarle nombres divertidos, como queramos llamarle, ¿no? Nicknames, por ejemplo. Nicknames puede ser interesante. Este usuario tiene varios nicks. Entonces, claro, vemos que nos da como un pequeño error, ¿no? Nos dice por aquí que basic attribute type should not be a contain. Entonces, nos hace falta una anotación para que Hibernate se entere de que esto pues, va a tener que hacer algo más con ello, ¿no? Porque esto tal cual no te cabe en una columna, ¿vale? Se supone que son varios datos, varias unidades, entonces no lo puedes guardar así tal cual. Entonces, hay una anotación que es element collection, que si la ponemos, pues ya se quita ese error y entonces lo que estamos especificando aquí, ¿vale? Es más, aquí nos da otra opción con set, que ahora la veremos. Lo que nos está diciendo es que especifica una colección de instancias de un tipo básico o una clase que puede ser embebida, ¿vale? Este concepto todavía no lo hemos visto, eso lo veremos más adelante. Y te dice que, bueno, pues que sí, debe ser especificado si la colección se mapea, ¿vale? Y va a ser una tabla. Entonces podemos mirar aquí a ver si tiene algo más, ¿vale? Aquí tiene fetch, puede ser lo de, si queremos que sea eager o lazy, target class. Entonces de momento aquí no vamos a agregar nada, vamos a dejarlo así como element collection, vamos a poner nicknames. Lo normal cuando tenemos una lista de este estilo es que le hagamos un new y le pongamos, pues, por ejemplo, array list o lo que sería la estructura de datos, porque le hagamos un new, que la inicialicemos para que aparezca vacía, para que cuando estemos utilizando objetos de esta clase, de employee, pues que podamos tener esta lista vacía y agregar elementos. Porque si no ponemos esto, no está inicializada y sería nulo. Entonces, al ser nulo, si por lo que sea, desde algunos sitios del código se le intenta agregar un nickname, al ser nulo, y tú intentas agregar algo sobre algo nulo, te va a dar un fallo. Entonces, lo mejor es que cuando tengamos una estructura de datos, la inicialicemos desde aquí, ¿vale? Es decir, que en el propio lugar donde estamos creando la estructura, la inicialicemos con el objetivo de que cuando se vaya a insertar algo, pues nos hayamos asegurado de que está inicializado y no tengas que estar desde varios sitios del código comprobando si es nulo y en caso de que sea nulo inicializarlo. Y claro, si tienes que hacer eso en varios sitios del código, pues al final acabas complicándolo todo, ¿no? Entonces desde el mismo sitio lo inicializas y se acabó, te ahorras ese problema.
Vale, entonces vamos a verificar cómo funciona esto. Aún así, no obstante, cada vez que agreguemos un atributo, recuerdo que hay que crear los getter y setter. ¿Vale? Entonces tendríamos que venir aquí, crear un getter y setter, y de hecho, si nos damos cuenta, bueno, en el constructor a lo mejor no hace falta que añadamos nicknames. O sea, en el constructor lo normal es que pongamos solo aquellos atributos que sean más comunes. ¿Vale? Entonces, este nicknames y estos que vaya añadiendo ahora, no los voy a meter en el constructor porque son como, por así decirlo, extras. ¿Vale? Eso si se quieren cambiar, que se cambien con el método set y ya está. Pero hay que crear el método getter y setter. ¿Por qué? Porque tenemos encapsulación, esto es private. Entonces, para que sea accesible desde fuera, tenemos que crear un método getter y setter aquí. ¿Vale? Entonces vamos a crear el método getter y setter. Aquí estaría. Y lo añadimos. ¿Vale? Aquí está nuestro getter y setter. Entonces, lo que ya tendríamos el getter y setter, tenemos el atributo que lo hemos creado como element collection. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Bueno, pues ahora lo que haríamos sería lo siguiente. Vamos a ejecutar pues, cualquier test en el que guardemos. Vamos a, por ejemplo, a crear un test, ¿no? Voy a crear un test aquí que se va a llamar, bueno, en entities, ¿vale? Porque este va a estar más enfocado a explicar los atributos de entity, del employee que otra cosa así, ¿vale? Así que voy a crearme aquí un test. Hombre, podemos hacerlo en el propio employee test, yo creo. ¿Vale? Porque no tenemos tampoco mucho código, solo tenemos este método, lo podemos colapsar así para que no nos moleste y dejamos aquí, creamos un método nuevo aquí y ya está. ¿Vale? Yo creo que sería mejor, para no crear tampoco 20.000 clases y tenerlo todo un poco lo más sencillito posible, ¿no? Entonces vamos a hablar de cómo crear nicknames test. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, pues me voy a crear un employee, que de hecho el código ya está hecho aquí, así que me voy a crear primero un employee, me voy a copiar esto. Entonces pego aquí este employee, le voy a poner empleado creado desde JUnit, nicknames, voy a poner nicknames en el nombre para distinguir que lo hemos creado con ese objetivo, con el de testear los nicknames. ¿Y qué es lo que voy a hacer aquí? Bueno, pues lo que voy a hacer es que voy a cambiarle los nicknames. Voy a venir aquí, voy a poner employee.setNicknames. ¿Qué recibe esto? Esto recibe una lista de strings. Entonces, ¿qué es lo normal? Bueno, pues lo normal es que creásemos un array list por ahí. Hombre, se puede hacer con list_of. ¿Vale? Con el método list_of nos crea una lista, lo que pasa es que esta lista no se puede modificar. Lo digo por si alguien luego pretende modificarla, entonces lo mejor sería que no lo hiciera con esto y que lo hiciera a lo mejor pues creándose aquí una lista de string que le llame nicknames. ¿Vale? Nicknames igual a new array list y aquí pues te agregas tus nicknames, haces add, pues te pones nickname 1, nada, no me voy a complicar, tenemos aquí un par de ellos y vemos qué pasa. 2 y 3, mira, yo creo que con 3 va solo. Y ese nicknames es el que le pasamos aquí, a este método set. ¿Vale? Entonces tenemos list, string, nicknames, igual a new array list. Entonces creamos una lista nueva. Y esa lista es la que le voy a pasar aquí a nuestro querido amigo. O eso, o puedo hacer directamente lo que, si sabemos que nuestro employee va a tener una lista ya inicializada, que es lo que he explicado anteriormente, pues podría venir aquí y hacer esto. Employee.add, o sea, get nicknames.add. Voy a dejar las dos maneras, ¿vale? Para que sepamos que ambas opciones son correctas. Voy a ponerlo así como opción 1 y la voy a dejar comentada y voy a poner otra que sería opción 2, porque así me parece interesante que estén las dos maneras para que la gente pues luego sepa que se puede hacer de ambas formas. Employee.getNicknames y ahora podemos con el método add añadir nuevos nicknames, ¿vale? Vamos a venir aquí y agregarle los que hemos puesto por ahí antes, ¿no? Nicknames 1 y ahora duplicamos esta línea y le ponemos pues, 2 y 3, por ejemplo. Esta sería otra manera, sin reemplazar la lista que ya tiene, sino que en la misma le decimos, oye, dame la lista y ahora añade un elemento en esa lista. Vale, ¿y cómo funcionaría esto? Bueno, pues vamos a probarlo. Vamos a guardar el employee. O sea, ahora que tenemos ya un employee dado, podríamos llamar a ese employee dado. Podríamos agregarlo por aquí o arriba como hacíamos antes. De momento lo voy a agregar aquí. Employee dado.
sea, fijaros la comodidad que me da ahora tener eso en una clase separada a través de la interfaz, que ahora puedo utilizarlo en cualquier sitio. O sea, estoy en otra clase diferente y puedo llamar al lado. Entonces no tengo que estar duplicando el código ese de guardar un empleado, que es bastante largo, porque tienes que abrir una transacción, cerrarla, gestionar la sección si es que ocurre. Entonces te lleva tiempo, ¿no? Entonces vamos a crear el new employee DAO impl. Entonces hay que importarse esto. Vale, y ahora este DAO, pues lo que hacemos es llamar al método create, ¿no? Que hemos creado antes. Entonces le pasamos ese employee. Y eso ya estaría, lo guardaría en base de datos. Entonces vamos a probar a ejecutar esto y miramos a ver qué es lo que ocurre en base de datos. ¿Vale? Aquí lo único que estoy haciendo es crear un empleado, cargarlo con datos y bueno, hay que asegurarse de que no se repita ese email, que me parece que se va a repetir, entonces nos va a dar un problema. Si el email se repite nos da, mira, ves, nos da un problema por aquí. Ah, bueno, luego aquí nos dice data to load. Pero vamos a hacer una cosa. Ah, bueno, claro, es que habíamos puesto una longitud máxima, ¿vale? Aquí están pasando varias cosas. Primero, que al employee le habíamos fijado un tope de 30 caracteres en el nombre. Entonces, aquí nos hemos pasado, ¿vale? Aquí en el test le hemos metido más de 30. Entonces vamos a poner empleado JUnit names. ¿Vale? Le pongo JUnit para que sepamos que esto es un test. Se está creando desde un test. Y luego aquí el email, por si acaso, le voy a poner 4 porque creo que ya había 3 que se están insertando desde el import. A ver, sí, aquí hay 3. Este otro me parece que está comentado y no se está insertando, no. El data SQL no se está insertando, ¿vale? Porque está esta línea comentada, solo se está insertando el import. Y entonces, el employee test, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ejecutarlo. Vale, venimos por aquí. Ahora no debería haber ningún error, pero bueno, si hay alguno, pues miramos a ver qué es lo que dice y lo corregimos. Vale, parece que ya he hecho cosas. De hecho, aquí en el código veis que pone insert into employee nicknames. Ojo, que esto no es la tabla OB employees. Entonces aquí están pasando otras cosas. Aquí lo vemos, OB employees, pero luego hay otra tabla aquí. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Vamos a abrir la base de datos, vamos a refrescar aquí arriba en el botón este. Y ahora si miramos, aquí hay una tabla que se llama OB/nicknames. O sea, se ha creado una nueva tabla. Yo no la he creado, esta tabla no sabemos cómo se ha creado, ¿no? Si le voy a dar aquí a hacer consulta, aquí tengo los nicknames. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, voy a abrir employees. ¿Vale? Employees se mantiene todo igual, todo idéntico, todo perfecto, no hay ningún cambio. El empleado que hemos insertado es de JUnit, el empleado JUnit nicknames, pero este otro ha sido insertado, o sea, los datos del nickname se han insertado en otra tabla aparte, que se llama employee/nicknames. Aquí tienes el ID del empleado con los nicknames. ¿Vale? ¿Y qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que... Esto se puede abrir desde dbeaver, ¿vale? Que no lo habíamos abierto el otro día. Vamos a aprovechar a abrirlo también desde el dbeaver, que creo que es interesante que veamos con ese programa la base de datos. Hombre, sí lo hemos visto en el curso de Spring, al hablar de PostgreSQL, pero creo que es interesante que con MySQL también abramos el dbeaver, porque tiene así bastantes cosas interesantes. Y podemos ver, mira, aquí por ejemplo podríamos ver foreign keys. Podemos ver que hay una foreign key aquí, ¿vale? Y aquí vemos que esto apunta a la tabla OB employees, ¿vale? O sea, vemos que se crea una foreign key, una clave foránea de esto apuntando a esto, a la tabla OB employees, que es la otra que está aquí, ¿vale? Y ahora, si queréis abrir el dbeaver, que es el programa este, que sería esto de aquí, medio segundo que lo voy a intentar abrir en el navegador. Beaver, para conectarse a bases de datos. Este otro programa está MySQL Community para conectarse a MySQL, pero dbeaver también permite conectarse. Vale, entonces este está bien, se puede descargar, es gratis, tiene versión Community, también tiene versión Enterprise. Y bueno, este lo que hace es que después crea una conexión. Yo, por ejemplo, aquí ya tengo una.
¿vale? Pero puedo crearla aquí en el botón de nueva conexión. Se puede filtrar desde call, podemos filtrar MySQL. Entonces hay que tener cuidado con cuál seleccionamos. Hay que seleccionar el que ponga MySQL solo o MySQL 8, que es con la versión que estamos, MySQL 8. Porque luego hay uno que es old, otro que es 5, o sea, versión 5, y otro que es de cluster, que nada, estos tres no los estamos utilizando. Entonces sería pinchar aquí donde pone MySQL a secas o MySQL 8. Dependerá porque a alguna persona igual le pone 8 y no pone MySQL a secas. Entonces sería seleccionar el MySQL. Y aquí nada, esto es como Postgres, conectarse igual que Postgres. Pones localhost, puerto 3306, la base de datos. En mi caso se llama ob/hibernate, la contraseña admin y ya estaría. Simplemente probar conexión. Vale, y me dice conectado. Entonces no hay mucho más que poner, usuario y contraseña y nombre de la base de datos. Y le vamos a finalizar. Vale, aquí se nos crea la conexión, lo abrimos. Y aquí vemos sobre Hibernate, bueno, a mí me abren un montón de ellas más porque las tengo por ahí creadas también. Y lo bueno es que desde aquí vemos las tablas y vemos también lo mismo que estamos viendo desde MySQL Workbench. Entonces vemos OB Employees, Employees Nicknames, desde Employees Nickname vemos todas las foreign keys también, vemos que tiene una, ¿vale? Que apunta, aquí te pone, ¿no? Entonces aquí ves que te pone reference column ID, column, employee/id, ¿vale? Y que te pone ref table OB Employees, o sea que está apuntando hacia allí. Desde aquí se pueden agregar, bueno, se puede expandir un poco las cosas y se puede agregar constraints por aquí. Crear nuevo constraint, ¿vale? Crear new foreign key. O sea, se pueden hacer varias cosas desde aquí también. Y bueno, para filtrar pues sería darle doble clic a esto y te los filtra. Lo que pasa es que tienes propiedades por un lado y por otro lado, bueno, desde aquí ves todo también, ¿eh? Foreign keys aquí se ve más claramente. Y aquí en datos es donde vemos lo que filtra. ¿Vale? Lo bueno es que aquí te hace la llamada, o sea, te enseña en un lateral hacia dónde está apuntando este employee 4, que es a esta otra tabla que se llama OB Employees, te marca cuál. Entonces eso está bastante bien también. Y un diagrama R, que te pinta por aquí, como una especie de pequeño diagrama. Entonces, bueno, el dbeaver está bastante bien también, para poder utilizarlo de cara a este curso, pues sí que lo recomiendo, tanto dbeaver como MySQL Workbench. Hombre, DataGrid también, que venía integrado en el IntelliJ versión Ultimate. Eso también está bien, lo que pasa es que es de pago. Hombre, creo que tenía 30 días gratis. Entonces, bueno, se puede probar. Por ver un poco qué tal va. Esto me lo he introducido aquí sin querer, creo que nada, lo quitamos. Y bueno, pues vemos que nos ha generado una lista. Vamos a intentar crear una lista ahora de otra cosa, a ver qué pasa. Aquí en Employee decimos, oye, voy a crear una lista, pues en vez de nicknames, vamos a crear una lista de credit cards, por ejemplo. Voy a poner en vez de esto, voy a poner filter. Voy a poner credit cards. ¿Vale? Voy a crearle un getter y setter. Entonces lo vamos a añadir aquí. Entonces siempre que añadamos algo hay que acordarse de agregar getter y setter. Vale, ahí está. Entonces bueno, hemos creado otra lista, ¿no? Y vamos a guardar esto, vamos en el test, vamos ahora a agregarle credit cards. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues employee. Bueno, podemos crear otro test si queremos, pero bueno, yo igual lo haré aquí mismo ya y así vemos cómo queda getCreditCards.add. Lo que pasa es que estos son números enteros, o sea, íntegros, ¿no? A ver, lo normal es que la credit card, cuando son números que no queremos, digamos, hacer operaciones aritméticas con ellos, lo normal es que sean strings, ¿vale? O sea, que credit card podría ser un string perfectamente. Lo que pasa es que en este caso lo estoy poniendo como integer porque quiero ver que también permita guardar números. Entonces, por eso lo estoy poniendo como integer, ¿vale? A pesar de que hay igual, a nivel de buenas prácticas, una credit card, como no se va a hacer una operación con ella, o sea, no se va a sumar ese número, quiero decir, pues lo podríamos guardar como string. Entonces me invento el número, ¿vale? Voy a poner aquí 1234, 1234, 1234 y 1234. Pasa que, claro, esto si es un integer podemos superar la capacidad. ¿Veis? Este es el problema de poner un integer para este ejemplo. Entonces podemos hacer que en vez de ser credit card se llame
postal codes, por ejemplo, que yo creo que es un poco más intuitivo, ¿no? Para este ejemplo, vamos a llamarle postal codes. Y estos serían los códigos postales en los que se puede alojar esta persona. Quitamos estos getter y setter y los rehacemos. ¿Vale? Getter and setter, postal codes, ahí está. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, pues lo que haríamos ahora sería venir aquí a el test, que es lo que estamos haciendo. No, perdón, aquí. Y decimos, bueno, pues employee punto get postal codes add, y ahí añadimos, pues por ejemplo, ponemos 33010, 88030, 21040. Bueno, claro, hay que sumarlos aparte, ¿vale? Los sumamos, los añadimos aparte, ¿vale? Uno por ahí, otro por aquí. Y el otro que nos queda por ahí. Ya está. Y bueno, vamos a ver cómo lo guardo ahora en base de datos. Vamos a volver a ejecutarlo. Y verificamos a ver qué pasa. Bueno, está ahí procesando. Vale, algo parece que ha hecho, ¿no? Vamos a revisar en la base de datos. Refrescamos de nuevo. Y miramos qué hay. Ahora tenemos otra tabla, postal codes. Vamos a mirar que tiene números. O sea que vemos que esto es int. Además aquí lo vemos, ¿no? Que pone int. Bueno, pues con ese mismo planteamiento podemos tanto agregar en strings, números, decimales, lo que quisiéramos, ¿no? O sea, booleanos. O sea, tipos básicos, en definitiva. Vamos a probar con otras estructuras de datos. Hombre, si queremos agregar ya coches o en otras entidades, ahí ya tenemos que utilizar una notación de one to many, many to one, y ya pues tenemos que asegurarnos de haber creado otra entidad, obviamente. ¿Vale? En este caso sí la tenemos, entonces podemos relacionarlas. Lo que pasa es que, bueno, ya las asociaciones y eso lo vamos a explicar en otra sesión. Entonces tengamos que esto es más enfocado ahora a ver colecciones. Entonces aquí el employee podríamos decir que también podría tener otra cosa, pero en vez de ser una lista, sea por ejemplo un set. Vamos a probar. Le ponemos un set, ¿vale? Y el set se importa. Esto es otra estructura de datos. Vamos a importarlo, que viene de Java Util. ¿Vale? Lo que pasa es que nicknames ya no nos vale. Entonces hay que pensar otra cosa. Hay que pensar, pues mira, lo de credit cards, por ejemplo, que decíamos que era bueno para ponerlo en string, pues nos vale ahora. Credit cards, y ya no nos vale release, ahora tiene que ser hash set, que sería por la implementación que normalmente se utiliza para los sets. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto sería otra clase, ¿vale? Que no puede tener duplicados. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Bueno, pues la gracia de esto es que si tú tienes tarjetas de crédito, pues que no tengas una duplicada. Es decir, que no tengas un número de teléfono, ¿no? Phone numbers, que no tengas duplicados. Entonces tiene sentido utilizar sets cuando quieres asegurarte que no hay duplicados. En las listas sí puede haber duplicados. De hecho, vamos a hacer la prueba. A ver si... Bueno, lo que pasa es que al agregar el string, al ser de tipo string, pues no sé si ahora nos lo agregaría. Bueno, podemos probarlo, pero yo creo que no nos lo va a agregar. Se puede probar. Los set pues no emitirían duplicados y bueno, pues podrían ser más eficientes. A la hora de hacer consultas, queries y recuperar cosas, pues no mantendrían ese orden, ¿no? Entonces podría ser un poco más rápido o más eficiente. Entonces vamos a agregar el getter y setter. Importante lo de getter y setter porque si no los ponemos tendríamos fallos. Getter and setter y ahí marcamos credit cards. Ahí lo tenemos. Entonces ya tenemos los credit cards y ¿qué hacemos ahora? Bueno, pues vamos a probar a añadir credit cards aquí desde el test. Entonces digo, a ver, employee.getCreditCards y hago add, y ahora esta vez sí que es un string. ¿Vale? Entonces ahora ya no me tengo que preocupar de la longitud, sino que puedo decir 1, 2, 3, 4, incluso poner un guión, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y esto sería una tarjeta de crédito. ¿Vale? Entonces la idea está en añadir más. Fijaros que ahora al duplicar ya te da un aviso, un warning, que dice, oye, que estás duplicando este elemento en el set y esto es incorrecto. ¿Vale? Cosa que si lo haces en una lista, ¿vale? No te salta ese warning. Entonces, fijaros un poco la diferencia, ¿no? Pues aquí vamos a cambiarle estos números, 4, 5, 6, 7.
y así ya no son iguales. Vale, vamos a poner aquí otra más. 7, 8, 9. 2, por ejemplo. ¿Vale? Estos son datos. Obviamente, pues nos lo estamos inventando todo con el objetivo de ver qué es lo que pasa en la base de datos, ¿no? Si se generan nuevas tablas o qué es lo que ocurre, para que veamos un poco cómo trabajar con colecciones. Vale, ahí parece que he insertado cosas. Vamos a mirarlo. Vamos a hacer de nuevo un refresh y ahí vemos otra tabla más, credit cards. Listas de tipo bar chart porque son strings. Vamos a mirar aquí y aquí están las tarjetas de crédito. Vamos a mirar los nicknames. Ojo, cuidado, que aquí se ha duplicado, ¿eh? Nicknames aparece 2 veces. Está duplicado. Entonces, ¿por qué sucede eso? Bueno, hemos dicho que los sets no admiten duplicados, te daría un error, no podrías hacer esto, pero con las listas sí. Las listas podrían mantener duplicados. ¿Eso puede ser una ventaja o no? O sea, depende de qué es lo que queramos hacer, no quiere decir que esté mal. Quiere decir, habrá situaciones en las que queramos que se repitan cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor queremos tener una lista de empleados. Aquí, en este caso no, pero supongamos que queremos tener una lista de strings que sean nombres de personas. Y resulta que esos nombres, pues hay uno que se repite, porque hay 20 personas y 2 de ellas que se llaman igual. Pues entonces nos gustaría que se admitieran los duplicados, para que en realidad no sería un duplicado, ¿no? Sería como que son 2 personas diferentes, pero que conste que hay pues 2 personas que se llaman igual. En cambio, en un set pues no admitiría duplicados y no podríamos hacer eso. Entonces, habrá unos escenarios en los que sea más interesante tener listas y otros escenarios en los que sea más interesante tener sets. Entonces, bueno, será cuestión ya de un poco adaptarnos a lo que necesitemos en cada momento. Vale, ¿y qué más podemos hacer? Podemos revisar que por aquí podemos agregar más estructuras. Entonces, hombre, a ver, por aquí decíamos que había algunos argumentos, como de fetch y target class. ¿Vale? Luego hay más cosas por aquí, como los mapas. Podríamos decir que el empleado tiene, estaba pensando, pues una serie de... Hombre, podemos decir que tiene objetos, ¿vale? Que tienen un ID o que tienen vamos a poner, un teléfono y una compañía, por ejemplo, se me ocurre. Podemos tener un mapa en el que tuviéramos string. ¿Y qué significa esto? A ver, vamos a hacer la prueba de crear aquí phones, new hashmap. Esto es otra estructura de datos también, bastante utilizada en Java. Digamos que la que más se suele emplear, igual podemos llegar a decir que también hay que agregar element collection. En Java, al final, lo que más acostumbrados estamos es a ver listas. Pero están los sets, están los mapas, o sea, hay bastantes estructuras de datos. Entonces, ¿esto qué es? Pues un mapa es una estructura de datos de tipo clave-valor, ¿vale? En la que igual podemos almacenar para una clave un determinado valor. Entonces, ¿qué solemos guardar en los mapas? Pues, por ejemplo, podríamos tener para una clave, podría ser un número, como una clave primaria, un ID, o podría ser un DNI, una matrícula, y luego en el valor pues tener cualquier cosa que se nos ocurra, incluso un objeto. Podemos tener un objeto sin problemas. Entonces vamos a agregar aquí también getter y setter para phones. Y vemos qué pasa. Ahí lo tenemos, get phones. Vamos a probarlo. ¿Cómo probaríamos esto? Pues nos vamos a venir aquí a employee test. Y lo mismo, dentro de employee hacemos get phones. Y ojo, porque ahora para insertar no es con el método add, sino que es con el método put, ¿vale? Porque es un mapa y tiene claves y valores, no es como una lista que solo tiene un elemento. O sea, solo insertas un elemento a la vez, quiero decir. Entonces aquí tienes que insertar 2 cosas a la vez. Entonces sería por un lado una clave, vamos a poner que esto es un teléfono, que ponemos un número cualquiera, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Y le ponemos como, por así decirlo, la compañía. Esto vamos a poner que es de Orange. Otra más, vamos a añadir otro teléfono, que le pongamos otra clave diferente, o sea, otro número de teléfono, pues 655-777-876. Y aquí ponemos que este es de Yaste, me lo invento, ¿eh? Y vamos a poner que tenemos otro teléfono más, es decir, esta persona tiene 3 teléfonos.
632, ¿vale? 111 877. Luego llamamos aquí a ver qué nos dicen. Pues Orange, Telefónica, bueno, Telefónica sí, por Movistar, ¿no? O como sea esto. Entonces aquí le podemos poner así, Vodafone. Total, que tenemos aquí 3 teléfonos. Vamos a guardar y vemos qué pasa. Entonces esto es un mapa, es decir, ahora hay 2 cosas que se están insertando, una clave y un valor. Vamos a verificar a ver qué es lo que hace Hibernate para esto, ¿no? Mira, por ahí ha insertado cosas, parece que no ha habido fallos. Pues vamos a revisarlo, ¿no? A ver si realmente ha insertado, porque igual no ha hecho nada y nos quedamos sin nada. Vamos a refrescar aquí, ¿vale? Y miramos que se ha generado una tabla que pone Employee Phones. Vamos a ver qué tiene. Bueno, pues aquí vemos que hay una columna que es el ID del empleado. Hombre, ¿por qué tenemos una columna de Employee ID? Pues porque podríamos tener más de un empleado, por lo tanto tenemos que de alguna manera asociarlo. Quiero decir, si ahora me da por crearme en el test, creo otro empleado diferente, tendrá otro ID que no será el 4, a lo mejor será el 5, y también pues, puede tener sus teléfonos con sus compañías, ¿no? Entonces aquí vemos el phones, que bueno, esta sería como la compañía, y este sería la clave. ¿Vale? Entonces aquí esta sería la clave, que es el número de teléfono, y por otro lado el phones. ¿Y cómo sacamos eso? Bueno, eso ya es trabajar en Java con mapas, ¿vale? Que eso hay 1000 ejemplos, que sería venir aquí y decir, oye, tú cuando tienes un employee y dices, oye, dame, por ejemplo, un teléfono, pues dices, dame get phones, y para get phones, pues decir entry set values, pues sacar los valores, obtener el primero, o sea, para ese, bueno, values te va a devolver todos estos valores, ¿vale? Que sean Orange, Yastel, y esto que te devuelve una colección, lo que podría ser como una lista, ¿no? Y aquí si no pones values tienes entries o keyset, tienes varias posibilidades, ¿no? Dentro de un mapa puedes sacar un keyset, que sean las claves, unos values, que sean los valores, y el entry set, que sería ambas cosas a la vez. Y te puedes hacer un bucle for each que iteres por ambos. Entonces, por ejemplo, lo normal es iterar de esta manera. Crear un bucle for each, vamos a comprobarlo, y aquí lo que pondríamos sería un entry set de esto, ¿vale? ¿Esto que nos va a devolver? Nos va a devolver un map entry de string. Entonces voy a copiarme esto y lo voy a poner aquí. Entonces esto sería un teléfono. Entonces para ese teléfono, ¿qué tenemos? String. A ver, ese entry vamos a importarlo. ¿De dónde viene? De Java util de map. Entry in map de Java util. Entonces, bueno, te lo pone así, map.entry, string, phone. A ver, pues es un poco complicado. Si no hemos trabajado nunca con mapas, pues es un poco difícil. Y aquí, ¿qué hacemos? Pues podemos imprimir, por un lado, el número de teléfono, en un teléfono. Le ponemos aquí, por ejemplo, esto, phone.getKey. Y aquí sacar el operador. Que esto lo voy a hacer sin poner aquí ln para que lo haga en la misma línea, ¿vale? Y aquí le ponemos getValue. Ahí estamos. Así es como iteramos por los mapas. O sea, esto ya es simplemente conocer Java y conocer los mapas. O sea, ya esto ahora mismo no tiene nada que ver con Hibernate, ¿no? O sea, con Hibernate lo que hemos visto es que se pueden almacenar mapas. Entonces ejecutamos este y vemos qué ocurre. Vale, vamos a ver qué nos itere por los mapas. Aquí está, ¿no? Aquí lo vemos. Número de teléfono, 6 no sé qué, operador, no sé cuánto. ¿Por qué aparece antes que esto? Bueno, pues porque estos logs van por un lado y los otros van por el otro, ¿vale? Esto es la consola estándar, que es el system.out. A ver aquí. ¿Vale? Y este otro son los logs de Hibernate. Entonces, hasta que no hacemos el create, no salta Hibernate. Entonces, por eso sale primero esto. O sea, quiero decir, hasta que no ejecutamos este método, no se ejecuta Hibernate. Por eso vemos que Hibernate está saliendo después que estos logs. ¿Vale? Antes salían los logs abajo porque primero ejecutábamos Hibernate y luego veíamos con los logs. Entonces ahora, bueno, pues esto es antes, entonces por eso sale antes. Entonces, bueno, eso es como trabajar con mapas. Y luego, ¿qué más cositas podemos hacer aquí con el employee? Hombre, lo siguiente ya es relacionarlo con una clase. Claro.
una relación de one-to-many, many-to-one y tal, pero todavía no lo hemos visto. Entonces, bueno, podemos mirar a ver cómo hacerlo de la siguiente manera, pero lo vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces, lo que podríamos explorar serían más tipos básicos, como por ejemplo las enumeraciones, que eso me parece también interesante. Y así de esa manera, pues que tengamos, yo creo, cómo crear entidades de la manera más completa posible, ¿no? Porque aquí tenemos todo, tenemos string, tenemos integer, tenemos double, boolean, tenemos fechas, ahora tenemos aquí estructuras de datos, vamos a agregar una enumeración, ¿no? Entonces voy a crearme una enumeración y vemos cómo se almacena en base de datos. Entonces, ¿cómo es una enumeración? Pues le voy a llamar employee type, es decir, tipo de empleado, que pueda ser junior, senior, lo que sea, ¿no? Entonces podemos crear aquí una enumeración, que es un enum, que le llamemos employee type o le llamemos category o como queramos llamarle. Vale, le voy a llamar employee type más que nada por saber que está asociado a los empleados, ya solo con ver el nombre. O employee category, mira, employee category podría ser un poco mejor. Entonces esto es una enumeración. Y aquí, pues como en una enumeración, lo único que tiene es como una agrupación de constantes, ¿no? Entonces tú creas aquí junior, pues crea aquí middle o senior, luego analyst, ¿vale? Te vas poniendo aquí pues diferentes categorías, ¿no? Que no tienen por qué ser reales, estos son datos que nos estamos inventando ahora. Y luego ya pues podemos poner C-level, por ejemplo. Vale, lo que pasa es que esto pues a lo mejor lo ponemos así. ¿Vale? Con una barra baja ahí, para que no nos dé problemas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues digamos que yo tengo un empleado que tiene una categoría profesional asociada. Puede ser junior, puede ser senior, puede ser ya analista, puede ser chief officer, de lo que sea. Bueno, pues entonces podemos poner aquí category. O sea, bueno, minúsculas, ¿vale? Category. Y lo podemos dejar así, o bueno, podemos, por así decirlo, customizarlo con una enumeración que se llama enumerated. Ahí lo tenemos. Esto tiene por aquí alguna customización que te pone value, ¿vale? En un type. Mira, esto es interesante, el en un type. Entonces, te permite la opción de almacenarlo como string o como ordinal. Es decir, almacenarlo como el texto tal cual o como un número. ¿Qué número? Pues va a ser en el orden que se haya creado, pues claro, quiero decir, este está el último, pues este tendrá el ID más alto, el número más alto, ¿no? Este será 1, 2, 3, 4, ¿no? Habría que ver si empieza en 0, entonces lo miramos ahora aquí. De momento no voy a poner nada, ¿vale? Voy a dejar así por defecto y vemos qué pasa. Pero esto hay que entender que ya no es un tipo básico. O sea, esto ya no es un string, no es un double, no es un integer. Estamos viendo que esto es una clase que hemos creado aparte. O sea, un archivo que hemos creado aparte. No es una clase, sino que es una enumeración que, bueno, es como una clase especial, por así decirlo. ¿Vale? Es un tipo propio que nos hemos creado nosotros. Entonces hay que poner category, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a añadirle un getter y setter también, como siempre. Eso lo vamos a agregar aquí con clic derecho, generate, getter and setter. Entonces ya tenemos estos métodos para poder ahora, a la hora de guardarlo, pues vamos a asignarle un valor. Entonces desde aquí mismo donde estábamos, pues vamos a decir, oye, employee, vamos a cambiarte la categoría. Vamos a ascenderte aquí a senior. ¿Cómo te ascendemos? Bueno, aquí le tenemos que pasar una categoría, ¿no? ¿Cómo se especifica la categoría? Pues ponemos employee category, punto, y la categoría. Pues como si estuviéramos utilizando una enumeración normal. Entonces, obviamente, pues hay que tener algún conocimiento de Java Standard Editing, ¿no? De todo el tema de qué son las estructuras de datos, qué son las enumeraciones, para que todo esto tenga sentido. Entonces venimos aquí, le ponemos senior y ya tendríamos asignada esa categoría. Y ahora, pues al guardarlo, pues vemos qué es lo que ocurre, ¿no? Vamos a revisar aquí, ejecutando de nuevo el test y viendo qué es lo que pasa. Bueno, ahí se imprimen los teléfonos y todo el rollo, que es lo que vimos antes, y bueno, ahí se han insertado cosas, ¿no? Entonces vamos a mirar a ver qué es lo que ha hecho en base de datos. Vamos a refrescar por aquí, bueno, perdón, este lo voy a cerrar ya. Voy a dejar en MySQL Workbench y refrescamos. Bueno, refrescamos aquí.
¿vale? Y miramos la tabla OP Employees. Pues vamos a mirar a ver qué ha pasado. Nicknames, credit card, category of cars. Vale, aquí tenemos category, ¿no? Tenemos una nueva columna. Igual a lo mejor no se ve. Voy a intentar marcarla aquí en rojo. Bueno, a ver si me deja pintar, porque no sé qué le pasa ahora, que no me sale para dibujar. No me está dejando. Bueno, no pasa nada. Es esta de aquí. La estoy señalando. Pone category. ¿Veis que pone un 1 aquí? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, le he puesto senior y te sale un 1 aquí. Vamos a probar a poner otros. Vamos a probar a poner junior, por ejemplo. Y vemos qué es lo que da. Bueno, vamos a ejecutarlo, ponemos junior y vemos qué es lo que te saca aquí. Vale, se está ejecutando. Miramos de nuevo aquí la base de datos. Buscamos. Ahora te pone un 0. O sea, que empieza a contar en 0, ¿vale? O sea, que el junior sería el 0, el senior sería el número 1, ahora el analista, pues entendemos que será el 2, ¿vale? Y luego el C-level será el 3. Lo podemos comprobar rápidamente, ¿no? Venimos aquí, comprobamos y ponemos analyst, lo ejecutamos de nuevo, este nos debería dar el 2, ¿vale? Incluso si queréis podéis dejarlo así, ¿vale? Podéis poner aquí todos y los ponéis comentados para que simplemente sepáis. Ponemos aquí junior, senior, analyst y el otro, ¿no? Que hemos dicho C-level. Bueno, pues decimos que este sería el 0, este sería el valor 1, este sería el valor 2, este sería el valor 3. Y este vamos a dejar ahora el C-level. Y verificamos primero en base de datos esto. Dame un segundo. Vamos a volver a hacer la query. Ahí está, el 2. ¿Vale? Lo cambio. Venga, vamos con el último que lo probamos, que sería este, el C-level. Vamos a probarlo. No tiene tampoco mucho misterio, simplemente te pone un número y ya está. En función del orden que tenga esa enumeración, pues saldrá el 1, saldrá el 2 o saldrá el que salga. Vamos a mirarlo. Ahora te pone el 3. Vale, ahora, ¿qué pasa si quisiéramos? Claro, esto está bien, pero tiene un inconveniente, ¿no? Y es que si esta base de datos se leyera desde otra aplicación en la cual no existe esa enumeración, nosotros lo único que tendríamos es un número, el 1, el 0, el 1, el 2 o el 3. Entonces, a lo mejor no sabemos a qué van vinculados esos números, ¿no? O sea, no sabemos que el 0 es senior, o sea, el junior, perdón, el 1 es senior y el otro es analista y el otro es lo que sea, porque eso ¿dónde está? ¿Eso dónde viene? Eso solo viene en Java, ¿no? En tu enumeración. Entonces, si tú estás entrando desde otra aplicación que puedes haber hecho en Python, supongamos que te has hecho una aplicación con Flask, con Python, para simplemente conectarte a la tabla de employees y sacar ciertos datos para hacer algún estudio o cualquier cosa, o sea, de manera totalmente paralela a tu aplicación de Java, pues claro, a lo mejor esos números ya vas a tener un problema, y es que vas a tener que sincronizar de alguna manera, crear una enumeración en el Java y otra enumeración en Python y que vayan sincronizadas, que si tocas una en un sitio, la tocas en el otro también. Y eso puede ser un problema. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos crear aquí, o sea, podemos más que crear es indicarle a Hibernate que en vez de almacenar un número lo almacene como string. Que básicamente sería de la siguiente manera. Es venir aquí, poner la anotación arroba enum, enumerate, y aquí le ponemos la opción de enum type string. ¿Vale? Tiene dos opciones, ordinal, que es la que hemos visto ahora, que es numérico, es por defecto, y string, que es la otra, que es la de que te lo guarda como un texto. Vamos a comprobarlo, vamos a ejecutar de nuevo el test y vemos qué pasa. Entonces, la ventaja de guardarlo como texto, ¿cuál es? Pues que si entras desde otra aplicación tienes el texto. Entonces ya no tienes que andar teniendo por ahí en la otra aplicación pues a qué correspondía el número, sino que tú ya tienes directamente el texto. ¿Vale? Aquí está, sí, le veo. Ahora te lo guarda como texto. Entonces, claro, si tú ahora entras desde otra aplicación aquí, o mismamente ya no tiene por qué ser otra aplicación, a lo mejor es una herramienta de Business Intelligence con la que estás haciendo consultas a la base de datos. Entonces, claro, si tú solo tienes un número que es categoría 3, pues en tu herramienta Business Intelligence vas a tener que mapear que ese 3 va vinculado a lo que sería el C-Level. Entonces lo vas a tener que mapear en tu herramienta Business Intelligence o bien en la consulta SQL que hagas o bien en la herramienta de alguna forma. Entonces, en cambio aquí, si ya directamente sacas el número, o sea, el texto, pues ya
te viene todo y te ahorras ese trabajo, ¿no? Entonces, en ese caso, pues estaría bien. O sea, más campos la tabla, por aquí entonces podemos tener tantos campos como quisiéramos. O sea, quiero decir, ahora mismo le hemos añadido una enumeración, tenemos string, boolean, tenemos un montón de ellos. Si quisiéramos ya vincular con otra entidad que tuviera más cosas, eso, o sea, la otra tabla, vamos a ver por aquí entonces. Bueno, nicknames no tiene más, o sea, quiero decir, estos son tipos básicos, lo único que tienen es el propio tipo básico. La del mapa es la única que tiene así más cosas, que es esta, que tiene una clave y un valor. Y si queremos que haya más campos aquí, lo idóneo sería ya utilizar una entidad, es decir, vincular lo que sería employee, ¿vale? A car, por ejemplo. Entonces, car tiene más campos. Tiene, por un lado, su clave primaria y, por otro lado, los otros campos. Entonces, aquí ya entraríamos a hablar de asociaciones, donde tendríamos una cardinalidad de 1 a 1, de 1 a muchos. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo ya en las próximas sesiones. Entonces, digamos que ahora, en estas primeras sesiones, hemos estado enfocados en una sola entidad, con qué es lo que se puede hacer en una sola entidad, ¿vale? Pues meter aquí todos los tipos básicos, incluso agregar colecciones, agregar una enumeración, etcétera, incluso fechas que hemos visto. Y entonces lo que haremos es que ahora que ya hemos aprendido esto, en las siguientes sesiones tenemos otra entidad que es coche, en este caso, y lo que vamos a hacer es cómo asociarlas. Es decir, cómo voy a asociar el employee al coche para que de esa manera tengamos dos tablas con muchos campos y que estén asociadas las dos tablas entre sí. Incluso pues, que podamos tener más tablas todavía. Eso es lo que iremos viendo ahora poco a poco en las siguientes sesiones. Creando, pues, por ejemplo, aquí tenemos car, pues podríamos crear company. ¿Qué puede tener un empleado? Pues el empleado puede tener lo del coche, puede tener una empresa, puede tener lo de credit cards. Podríamos crear credit cards como una tabla independiente, porque pensad que una tarjeta de crédito tiene un titular, una fecha de expiración, un código secreto, o sea, tiene muchos campos, en realidad no es simplemente el número. ¿Y qué más podría tener? Pues podríamos ir agregándole más cosas, por ejemplo, proyecto, en qué proyecto o proyectos está trabajando este empleado dentro de la empresa, porque pues es que un empleado esté trabajando en varios proyectos a la vez. Podremos agregarle departamento, a qué departamento pertenece, si está en el departamento de marketing o de desarrollo o de lo que sea. Entonces, podríamos agregar muchas cosas, incluso podríamos empezar a agregar también cosas ya relacionadas con la empresa, por ejemplo, producto, pedido, carrito de la compra, o sea, podríamos ir agregando ya un montón de tablas, ¿no? Eso lo iremos haciendo poco a poco porque hay que ir estudiando la cardinalidad. Tenemos como diferentes cardinalidades, que es que el cómo se asocian las tablas, ¿no? Que puede ser de 1 a 1, de 1 a muchos, de muchos a 1 o de muchos a muchos. Y eso ya es lo que va a restringir, por ejemplo, el cómo se relacionan las cosas, ¿no? No es lo mismo que un empleado trabaje en una empresa que un empleado trabaje para muchas empresas, con lo cual igual pues ya no sería empleado, ¿no? Sería otra cosa, pero todo eso hay que tenerlo en cuenta en la base de datos. Entonces, bueno, con Hibernate lo iremos viendo que al final es bastante sencillo, con anotaciones, pues podemos crear esas asociaciones de manera sencilla. Hombre, puede haber algunas que se compliquen, ¿no? Las de many to many a lo mejor, porque tienes que crear una tabla intermedia y pueden ocupar así bastante espacio el código al escribirlo y parece que es así como un poco complicado, pero en el momento que se hace un par de ellas es sencillo. Entonces, hasta aquí un poco esta sesión, ¿no? En la que hemos hablado de lo que serían estructuras de datos. Se podrían utilizar arrays normales, pero realmente lo que más se van a emplear son listas, sets, a lo sumo mapas y luego ya entidades. Entonces, se podría plantear, lo que pasa que con un array normal, pues no te... O sea, tendrías que plantear ponerlo. Por ejemplo, ¿no? Un array normal. El problema de los arrays normales, que son estáticos. Entonces, no te deja ponerlo con el element collection porque no son colecciones en sí. ¿Vale? Entonces te da un error y te dice, element collection attribute type should not be array. Entonces, para los arrays ya tienen otro tratamiento, te tienes que crear un tipo específico, bueno, ya lleva más trabajo. Entonces, lo normal es que empleemos elementos que vienen del framework collections, que vienen de lo que se llaman colecciones en Java, que son estructuras de datos, que entonces tendríamos listas, sets, mapas,
y bueno, pues serían las más empleadas. Y lo de la numeración, que bueno, no es una colección en sí, pero me pareció interesante que lo comentáramos porque es común tener enumeraciones, que tengamos una tabla en la cual pues tengamos una clase, ¿no? En la cual pues haya una numeración, eso es bastante típico. Por ejemplo, cuenta bancaria. Pues una cuenta bancaria podría ser de tipo ahorro, de tipo empresa o de tipo inversión, ¿no? Me lo invento, 3 tipos. Bueno, pues eso podría ser una enumeración. Entonces se podría guardar en base de datos así, con el enumerate y string, o si queremos dejar el número ordinal, como venía por defecto. ¿Vale? Esto por defecto, voy a ponerlo, por defecto se almacena ordinal, que sería formato numérico. Voy a ponerlo así, numérico. Entonces podemos poner que en un type.string hace que, bueno, esto se me queda un poco largo, ¿vale? Lo añadiré aquí. Lo voy a poner, a ver, un segundito, lo voy a poner aquí arriba para que se entienda un poco mejor. Así. ¿Vale? En un type string hace que se almacene en base de datos, se almacene como texto. Ya está, voy a dejarlo sencillo, con eso ya se entendería. Entonces nada, ya con esto tendríamos vista esta sesión y nos vemos ya pues, para las siguientes en las que seguiremos trabajando con Hibernate porque la verdad que es un mundo súper amplio. Entonces tenemos que ver la cardinalidad de las diferentes tablas, de cómo relacionarlas y luego pues, posibles mejoras de rendimiento, ver un poco cómo crear aplicaciones con Hibernate. Pues la idea sería que, aprovechando que ya tenemos esto, este mismo planteamiento que hemos hecho aquí se puede trasladar a otras entidades, entonces de esa manera crear una aplicación web como hicimos con Spring. Es decir, tener entidades, tener aquí clases que con Hibernate pues, van a guardar en base de datos y luego pues, añadir controladores, añadir una interfaz de usuario si queremos y hacer una aplicación web pues, de la misma manera que podríamos haber hecho con Spring.jpa. Lo que pasa es que con Hibernate pues, nos lleva un poco más de trabajo porque tienes tú todo el control de qué es lo que se está haciendo. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras. La ventaja de hacerlo así es que tienes el control absoluto de qué es lo que se está solicitando a la base de datos. Puedes customizarte aquí pues, todas las consultas, etcétera, y el cómo recuperas las cosas, cómo haces las transacciones. Todo eso lo puedes controlar a más grano fino que con Spring.jpa, que bueno, también te permite customizar y hacer cosas, pero pues digamos que te abstrae un poco de todo, ¿no? Entonces nada más, lo dejamos por aquí y nos vemos ya de cara a la siguiente sesión. Vamos a parar ya la grabación.